Conformarse y no rebelarse. Una entrevista basada en las desdichas de Emilia, la protagonista de ¿Qué hacer con estos pedazos?, una novela de Piat Bonet publicada en 2021. La protagonista es Emilia, una mujer de 63 años que ha vivido una vida aparentemente buena y apacible hasta que se enfrenta a la decisión de su marido de remodelar la cocina. Este suceso aparentemente trivial llevará a la protagonista a enfrentarse a sus desdichas de la vida que siempre había querido evitar. Se da cuenta a sus 63 años de que ha estado viviendo su vida en modo automático, tratando de dejar de lado eventos que la han marcado, intentando refugiarse en la soledad y en su trabajo. Ante el hecho de que su marido quiere cambiar esa cocina que tanto le gusta, Emilia se enfrenta al hecho de que ha sido minimizada toda su vida por los que constituyen su entorno familiar y amoroso. Ella es la narradora del relato, contando hechos de su pasado y su presente, enfrentándose junto al lector a una dolorosa realidad. Esta historia es una amalgama de heridas personales, sociales y familiares, una historia envolvente con la que más de una mujer se verá identificada, tejiendo una conexión profunda con sus propias experiencias. En este contexto, decidí entrevistar a 3 mujeres que leyeron la obra para abordar 3 temáticas presentes a lo largo de la novela: la masculinidad, la maternidad y el cuerpo y deseo. Mi objetivo con esta entrevista es explorar a través de estas 3 mujeres si la normalización de esta minimización de la mujer en la sociedad también ha estado reflejada en sus vidas, y si más Emilias en mi entorno. Quiero comprobar si, al igual que Emilia, ellas también reprimen esta frustración, sintiéndose incómodas en una sociedad que no valora su voz y que lamentablemente sigue teniendo un sesgo patriarcal. Quiero evidenciar que no se trata de casos aislados y que, al igual que Emilia, muchas mujeres pasan por estos procesos dolorosos, en silencio, retraídas a solo encararlos en sus pensamientos. Esto no debería pasar, y me causa una inmensa tristeza que se haya normalizado. Esta entrevista es una muestra de apoyo y solidaridad. Está dirigida a cualquier mujer que se sienta sola y perdida en su vida, como Emilia. Cuando la escuchen, espero que sientan que pueden alzar la voz, cuando sientan que deben hacerlo, y parar de acumular tantas penas y dolores hasta simplemente explotar. Entonces, bueno, vamos primero con el tema de las masculinidades en la historia, empezando por la siguiente cita. Y la derrota la avasalló como tantas veces, culpable como vive el deseo que la domine desde ese tiempo de no hacer sino lo que se le dé la gana, lo que no le incomode. Acá Emilia dice que ha vivido toda su vida haciendo más por los demás que por ella y que muchas veces siente esa necesidad de alejarse para por fin sentir esa paz. Entonces, pues suele señalarse que a las mujeres muchas veces se les han asignado tantos roles por la sociedad, teniendo que presentarse como esta mujer ejemplar, que pues al fin y al cabo se da cuenta de que está completamente alejada de lo que verdaderamente quiere. Y pues quería saber tú qué piensas al respecto. Yo creo que sí, que a la mujer le es asignado muchísimos roles y que siempre tiene que estar cumpliendo, pero cumpliendo además de una manera silenciosa, pero es finalmente la mujer la que es responsable no solo de sus temas profesionales, de salir adelante en lo que quiere, pero también tiene un rol de cuidadora de sus hijos, de cuidadora de sus padres cuando están en una edad mayor. En el mismo trabajo se asigna casi que un rol y se sobreentiende que la mujer tiene que tener ese rol de cuidadora, y siempre también atado como a la perfección, no se nos da espacio o es algo que la misma mujer ha decidido hacer porque durante tantos años fue relegada a un segundo plano, o durante tantos años había un sesgo patriarcal en nuestra sociedad que hace que la mujer quiera siempre exigirse y querer ser perfecta en todo lo que hace, y a veces pues es agotador también. Bueno, pues Emilia fue educada en el seno de una familia tradicional, con el padre como una figura autoritaria y distante y la madre como una figura sumisa y callada. Y pues a sus 63 años se cuestiona con tristeza que su madre haya asumido ese matrimonio desdichado en el que tenía que soportar todos los comentarios cortantes y el respeto por parte de su marido, porque pues le instaron a aceptar que el mundo tiene un orden. Y la madre le inculcó lo mismo a Emilia y a su hermana, dejando que esa educación fuera transmitida de generación en generación. Y pues la vida de Emilia entonces desde pequeña es dictada por los hombres, estableciendo su forma de relacionarse con los demás, y pues su posterior necesidad de recluirse en esa soledad de la que estamos hablando. Y pues a pesar de que ella intenta distanciarse pues de este modelo patriarcal,
este modelo de sumisión como que siempre la persigue y la lleva a pensar que ella tal vez hizo igual que su madre. Se comprometió pues con un hombre igual que su padre y se concientiza de ello, simplemente pues asumiéndolo con tristeza, como se ve en la siguiente cita, que dice: en incondicionalidad perenne de su madre, en su incapacidad de rebeldía, Emilia cree reconocer un mandato transmitido de abuela en abuela. También su madre las instaba a ella y a su hermana a la sumisión, a aceptar que el mundo tiene un orden y que revolverse contra él solo puede traer insatisfacción y desdicha. ¿Se asemeja esto que dice en la cita a la educación que te dio tu madre? Yo creo que esta generación y el momento que estamos viviendo ahora, sí hay un rompimiento muy importante. Yo creo que la mujer vive un momento en donde se están rompiendo ciertas estructuras, y las mujeres tratamos de romper un poco eso. Yo creo que hubo como las dos cosas. Tuve en mi vida el ejemplo de mi mamá, que fue una mujer que no se asemejaba a las mujeres de su época, es decir, mi mamá era la persona que llevaba casi que el sustento más importante a la casa, era una mujer que trabajaba cuando todas las vecinas y las mamás de mis compañeras estaban en la casa, ella no. Entonces de alguna manera como que rompió el molde con el que tradicionalmente las mujeres de su época estaban, y eso me hizo pensar y me hizo también tener unos ideales diferentes y pensar que no tenía por qué aceptar papeles de sumisión y de... Sin embargo, hay una conjugación en esa época. Por ejemplo, yo recuerdo que siempre los platos de comida más grandes eran para mi hermano, porque el hombre siempre era como más consentido. Entonces, cuando nos repartíamos los oficios del hogar, a mi hermana y a mí nos tocaba más, a los hombres se les servía primero. O sea, sí había ese ser... Como ese más sesgo, inconsciente. sí, como digamos que esa masculinidad y como que el papel del hombre como más importante que la mujer existía, y lo viví también en la casa, pero sin embargo mi mamá un poco rompía ese modelo al ser ¿no? una persona trabajadora, responsable. Entonces, y en este momento sí creo que hay un rompimiento muy grande con ese modelo, que la mujer poco a poco está asumiendo el rol en la sociedad, aunque creo que nos falta trabajar en el sentir, en el un poco cuestionarnos eso que nos han dicho, que tenemos que ser las super mujeres y las super heroínas a costa de nosotras mismas, a costa de la salud, del tiempo para nosotros mismos, de lo que nosotras queramos hacer, de cosas muy muy personales. Creo que eso todavía nos falta romperlo, y que también nos toca a las mismas mujeres ayudarnos a que rompamos eso, y que no tenemos que ser perfectas, que no tenemos que estar para todo el mundo al 100%, sino ser un poquito más humana, y más humana, seguir rompiendo un poquito como hasta donde nos hemos forzado a llegar. Pero yo creo que es un momento lindo para las mujeres de rompimiento con todos esos sesgos patriarcales, y que nosotras mismas los estamos llevando a nuestros hijos. ¿Sientes que al igual que Emilia has querido alejarte pues de ese modelo de educación patriarcal, pero que pues a pesar de ello esa educación en la que se dicta que la mujer tiene que ser sumisa perdurará de alguna forma contigo? No, yo creo, o sea, conmigo de pronto sí alcancé como a ver todos esos modelos, y de alguna manera tengo parte de esos sesgos y trato de luchar ¿Cómo que? con ellos. Como lo que te digo de ese rol de cuidadora y de estar respondiendo por todo el mundo y estar siempre detrás de todos, nunca en primer lugar yo, sino siempre en primer lugar mis hijos, mi esposo, mis padres, mis hermanos, el trabajo, y no yo en el primer lugar. Entonces, en ese tipo de cosas creo que todavía nos falta trabajar, pero creo y lo veo por las mamás de esta generación, impulsamos muchísimo más a nuestras hijas. No hay diferencia entre ser hombre o ser mujer, quizás todo lo contrario, como que queremos impulsarle más a nuestras hijas mujeres, y que sí, que crezcan mucho más, que tengan todas las oportunidades que puedan atravesarse en el mundo, y sí. Entonces, bueno, a pesar de que Emilia ya logró escabullirse de una familia en la que se sentía encerrada, independizándose a los 22 años, sigue manteniendo esa dependencia con su papá. Hasta se casó pues con un hombre similar a él, brusco en su forma de actuar y hablar y respetuoso con su mujer.
Y Emilia no se siente en paz cuando está con su esposo y muchas veces anhela estar sola, pero pues se mantiene ahí, supongo, porque pues piensa que ya es demasiado tarde. Y desgraciadamente se deja pisotear y solamente recrimina mentalmente los actos egoístas de su marido hacia ella. En la siguiente cita, Emilia recuerda una vez que su marido fue insolente al frente de sus hermanos y padres, mostrándose impaciente con la madre de Emilia, que empezaba a mostrar signos de demencia. ¿Por qué se atrevió tanto su marido?, se pregunta todavía Emilia, sintiendo que su pecho hierve cada vez que recuerda, y solo se le ocurre una explicación: para herirla y para probarles a todos, pero sobre todo a ella, su poder, el poder de no respetar los límites. ¿Sientes tú que los hombres todavía irrespetan a su mujer frente a otros para probar su superioridad y sin sentir ningún cargo en su conciencia? Sí, yo creo que sí, que eso todavía se ve muchísimo y es muy normalizado en la sociedad y a veces pueden ser cosas sutiles o vemos desde altísimas noticias y en nuestro país y en otros países también todavía casos de feminicidios, casos de maltrato contra la mujer muy fuertes, y no solo en clases donde no han tenido acceso a mucha educación, sino también uno en clases de gente que ha tenido muchas oportunidades donde se ve mujeres que se dejan pisotear y se dejan golpear, se dejan maltratar. Entonces yo creo que es algo que persiste aún en nuestra sociedad, increíblemente. Pero yo creo que finalmente hay temas muy sutiles y quizás yo también lo he vivido, donde a veces ¿no? el hombre o la pareja se pone sin darse cuenta. Son códigos muy sutiles, pero creo que es un proceso de aprendizaje de las parejas y de educar muchísimo para romper todos esos modelos. ¿Y tú alguna vez has confrontado a algún hombre que te haya irrespetado de aquella forma, o sientes que no lo has podido hacer por sentirte intimidada, sentir que no vale la pena o por no hacer show? O si no te ha pasado como que has sentido eso mismo, como esa impotencia con alguna amiga, algún conocido, alguna conocida viendo ese suceso. Sí, a veces he visto casos donde me molesta mucho que un hombre se refiera, ¿no? a su pareja como en malos términos o trate como de minimizarla. Lo he visto y a veces pues no puedes decir nada delante de los demás y me molesta muchísimo, pero a mí personalmente no me ha pasado. Quizás antes alguna vez la gente piensa, no, es que a la mujer la miran más no tanto como piensan por su inteligencia, sino, no, es que es agraciada. Siempre la parte estética por encima de su intelecto y de su inteligencia. Pero cuando has visto eso, ¿se lo has intentado comunicar a la conocida o simplemente te lo has guardado y has guardado como esa rabia, como ver cómo la tratan? Digamos, si tengo confianza, sí, en el trabajo me ha pasado, vi una compañera de trabajo que sentía que su pareja lo humillaba y no le daba el valor que ella tenía, y sí me atrevía no tanto a hablarle mal de él, sino hablar muy bien de ella, como porque ella se sentía como desvalorizada, como que no merecía tantas cosas. Entonces como darle el valor que ella se merece, así sea hablando. Tú estás para grandes cosas, nadie te puede poner por debajo, y como tratar de valorarla. Alguna vez, por ejemplo, escuché a mi esposo decir, sí, es que cuando el ambiente se pone muy pesado porque hay muchas mujeres y las hormonas, y eso me puede dar muchísimo mal genio, porque digo, no, eso hay que cambiarlo, no es que haya hormonas, igual, si hay hombres es igual, pero es la sociedad como, ¿no? Con todos esos estereotipos. Sí, no valorizar los comentarios ahí, botarlos así. No darle que eso siga, ¿no? Como, es que tiene la regla. Todos esos estereotipos que a lo largo de tantos años hemos cargado, y que nos han minimizado como mujeres, que si tenemos carácter o nos oponemos a algo, es que es una histérica, es una loca. Pero si es el hombre el que se impone, el que dice, no, tan inteligente, tan brillante, él sí puede, pero si es la mujer, esta pobre histérica, ¿no? ¿Y sientes que tu esposo como que
cuando lo conociste y ahora como que se ha cambiado esa concepción? ¿Como que sientes que tú, entre comillas, lo has educado en ese sentido? Yo sí creo. Yo sí creo que como todo hombre, y como todo hombre en Colombia, también tenía muchos sesgos de esos comportamientos, y creo que nos hemos educado, no solo yo a él, sino juntos, de ir entendiendo, porque muchos de esos comportamientos es porque son mentales y los hacemos nosotras mismas también a veces. Entonces es como caer en cuenta de ese tipo de cosas y no perpetuarlas. Bueno, ahora vamos con el segundo tema de la novela, que es la maternidad, y vamos a entrevistar a esta segunda persona. En la siguiente cita que voy a leer, Emilia nos cuenta cómo ser madre conlleva también cumplir con las expectativas que se tienen de la mujer asumiendo ese rol. Está constantemente inmersa en un escrutinio rodeada de juicios, de miradas desaprobatorias y de comentarios acusatorios. Aparentemente, cuando una mujer se convierte en madre, se espera que conozca absolutamente todo sobre su nuevo rol. Y la cita dice así: acaba de tener a Pilar, una bebé que no quería comer, que se arqueaba de dolor después de que la amamantaba, que vomitaba cada tanto y, sobre todo, que lloraba sin parar hasta volverla loca y hacerla llorar también a ella. ¿Qué clase de madre era?, le reprochaba a su madre, que no sabía cuidar a su hija, que se impacientaba, que se daba fácilmente por vencida. Bueno, después de leer esta cita, te quería preguntar, ¿tu madre alguna vez te hirió con algún comentario sobre cómo criabas a tus hijos? Sí, me criticaba mucho porque me decía que le alcahueteaba mucho a la niña menor y, y era que la niña menor era muy tremenda. Entonces ella no le gustaba. Y sí, se enojaba conmigo porque no la reprendía, no la castigaba. Ahora, Emilia en la historia tiene problemas con su hija Pilar. Se han distanciado y ya no sabe cómo comunicarse con ella. Tiene recuerdos fragmentarios de cuando su hija todavía era una niña dulce e ingenua, como cuando esperaba el bus del colegio, cuando todavía se encontraba en su vientre. En la historia no se nos da una razón concreta de la frialdad de Pilar, pero nos dan posibles pistas, como Emilia enfocándose en el trabajo y distanciándose de su hija, después de perder a su bebé Pablo, permaneciendo en un duelo eterno por sí sola. O estar exasperada de convivir en una sociedad criticona y juzgona, alejándose de su marido y su hija. En fin, tenemos a Emilia intentando andar en la razón de la antipatía de su hija. Tal vez le gusta volver a esos recuerdos porque la transporta a una época más fácil en la que no tenía que soportar la brutalidad de la que era en un principio una dulce criatura. Tal vez una época inocente, a la pureza de la niñez y a lo descomplicado que es ese amor de madre e hijo. Y la siguiente cita dice así: Emilia tiene grabadas muchas imágenes de su hija. Puede recordar incluso cómo la sentía dentro del vientre, los tirones que experimentaba con felicidad y nerviosismo, la ansiedad con la que contaba los días de espera, el llanto con el que la recibió en brazos. ¿Qué etapa de tu maternidad es la que más añoras? Pues la etapa mejor fue cuando ya me di cuenta de que estaba embarazada, porque me demoré bastante tiempo en quedar embarazada. Y lógico, pues la ilusión de uno se casa y de sus hijos. Entonces fue mucha la emoción. ¿Cuál fue la más retadora? La época más difícil fue cuando quedé esperando la niña menor, porque me tocó supremamente duro y la situación estaba, tanto económica como familiarmente, estaba difícil. Y sí, me sentí muy, muy mal. ¿Qué consejo le darías a Emilia en sus inicios como madre? Sí, entregarse pues también a sus hijos y ser ella la que los va a criar y no estar dependiendo, sí, por ejemplo, por decir algo de la mamá, que como anteriormente la crianza era tan difícil y no era sino puro sometimiento y todo era a base de castigo. Entonces ya uno pensaba diferente y fue eso no, yo nunca lo acepté, sino que yo era la que debía yo los tuve, yo soy la que los voy a orientar y los voy a manejar. Y a Emilia le diría eso,
de que afrontar y también pues no quedarse callada, no quedarse callada, sino comentar, y lo que no está de acuerdo pues también decirlo, porque como anteriormente vuelvo y digo que era puro como sometimiento, y lo que pasaba era que antes se casaban las muy jóvenes y ni siquiera se enamoraban, sino como por no quedarse solas, y más que todo también por salir de la casa. Entonces que no, que empezar a reclamar sus derechos y cumplir con sus deberes para poder reclamarle los derechos. Como mencioné anteriormente, Pilar y Emilia no tienen una buena relación. Emilia viaja a visitarla en un intento de acercarse a ella y lograr volver a establecer cierta comunicación, pero al llegar se da cuenta de que nunca más van a volver a tener aquella buena convivencia. Emilia se recrimina por haberse tal vez alejado de su hija y permitir que ella lograra una complicidad con su marido y no con ella. Su marido es un hombre muy temperamental con el que Emilia choca constantemente, enfrentándose diariamente a su actitud misógina y sus críticas constantes. Emilia piensa que Pilar heredó de su padre aquella aspereza y la falta de tacto al interactuar con ella. Los dos la minimizan constantemente, reforzando esa complicidad y haciendo que Emilia se sienta inferior, por lo que ella se refugia en su trabajo porque pues era el único lugar en el que se sentía tranquila, pero por esta misma razón Pilar se lo recrimina con insinuaciones punzantes. Acompaña a tu abuela, Sara, que es muy lenta, grita Pilar. El marido celebra el comentario con una sonrisa. Son amigos, son cómplices. ¿Sientes que era común que los niños vieran al padre como este compañero de juegos y a la madre como una villana? Pues había veces de que lo verían a uno como villano por lo que los corregía, y muchas veces pues los castigaba, y ahí ves como que el papá no sé si no se los ganaba, era así a base de algunos, sí, de juegos o de chanzas o no sé qué. Entonces pues para ellos era más fácil estar, pero no todos. Bueno, ahora pasamos al tercer tema, que es el cuerpo y el deseo. El cuerpo de la mujer es oprimido por la tradición patriarcal, sometido a la simple función de procrear. La mujer es vista por los hombres muchas veces como un cuerpo, como un objeto de deseo sexual y como el vientre que concebirá a sus futuros hijos. El cuerpo de la mujer es usado de estas dos formas, ignorando intencionadamente que también es un ser humano afectivo. Emilia es una mujer que ha pasado por estas dos experiencias. La primera, con Rubén, un novio alcohólico que tuvo, que veía el cuerpo de Emilia como su propiedad. En una noche, y respetando el cuerpo de Emilia, se echa sobre ella y la viola, dejando a una Emilia desconcertada y humillada. Por otro lado, su marido es distante. La critica numerosas veces e impone constantemente su opinión, ya solo viéndola como una mujer que cumplió con su deber. Emilia no ama a su marido, pero como cualquier otro ser humano, anhela ese preciado afecto, en busca de un consuelo para el mar de pensamientos y divagaciones existenciales sobre su vida. Por esta distancia, Emilia muchas veces se siente sola y desprovista de cariño. Por un lado, sus padres nunca fueron muy amorosos, y por otro, su marido y su hija son fríos como el hielo. Sin importarle esta antipatía que siente hacia su esposo, se acerca únicamente a su cuerpo, con esperanza de obtener esa compañía que tanto necesita, como se ve en la siguiente cita. Un cuerpo al que pueda acercarse es todo lo que Emilia necesita para sentir el suyo, y mejor que ese cuerpo esté en reposo, o sea que esté dormido, viviendo en otra dimensión, en la fantasía que encierra los sueños. ¿Has sentido en algún momento de tu vida que tu cuerpo solo ha sido visto como una máquina reproductora
y de cuidado y no como un cuerpo que necesita cariño? Sí, pues con el padre de mi hija me pasó. Inicialmente mi cuerpo era visto por él como un cuerpo de deseo y cariño, y una vez me convertí en mamá y en su esposa, cambió de actitud radicalmente, volviéndose hosco y frío. Es un hombre mucho mayor que yo, de la generación de Emilia y su esposo. ¿En algún momento sentiste que cumpliste con ese deber impuesto por la sociedad y que ya no quedaba nada más que hacer? Bueno, yo crecí en un hogar católico, me eduqué en un colegio católico. Yo asumí, por tanto, la maternidad como un rol natural. Vi a una mamá entregada a sus hijos y consagrada a sus hijos, entonces lo aprendí también de mi mamá. Eso sí, lo que yo hice fue que no me quedé en la relación con el padre de mi hija. A pesar de ser mamá, yo sí decidí cortar con esa relación, y no por el hecho de haber tenido una hija con él, pues me iba a aguantar estar con él, vivir con él. ¿Por qué crees que las muestras de afecto hacia las mujeres disminuyen con el tiempo por parte del compañero sentimental? Son muchos factores, puede ser por monotonía, puede ser por diferencias irreconciliables, puede ser porque hay terceras personas dentro de la relación, puede ser por agotamiento, puede ser por falta de creatividad y de disponibilidad para luchar por la relación. Entonces pueden ser muchos factores los que terminen agotando una relación, y por tanto los hombres cambien hacia sus parejas o viceversa. Como se ha mencionado, Emilia está atrapada en un matrimonio monótono e infeliz. En lugar de separarse o simplemente irse, decide quedarse, viendo con una indiferencia que debió lograr después de muchas lágrimas y peleas internas a su marido coquetear con otras mujeres en su cara, como se ve en la siguiente cita. Desde donde está puede ver que su marido, en un rincón de la sala, se inclina sobre una mujer rubia de muchas carnes, que lleva una falda negra de encajes. Entonces, aprovechando que nadie va a echarla de menos, se desliza más allá de la piscina, por un terreno desigual, hasta un lugar solitario de cara al mar. ¿Sientes que varias mujeres se quedan en un matrimonio infeliz por el solo hecho de no querer perder la única compañía que tienen y por temor a ya no ser deseadas si se vuelven a exponer al mundo? Sí, lo creo totalmente. No es mi caso, pero conozco varios casos de mujeres que renuncian a su felicidad o sexualidad por no quedarse solas. ¿Crees que realmente lo aceptan? ¿O que solamente ya por el peso de los años, la distancia y el egoísmo del marido y la monotonía evidente las han hecho entrar en control automático? Pues yo pertenezco a una generación diferente a la de Emilia. Yo soy 15 años menor que ella, entonces soy un poquitico, digamos que más de avanzada, o he recibido los frutos de las luchas que han tenido las mujeres que nos antecedieron en nuestras generaciones. Pero yo, por ejemplo, no permito desplantes de los hombres, o una relación en que esté sumida en la monotonía, o que descaradamente un hombre pues me pase una mujer por encima, o que por el hecho de construir un hogar o llevar muchos años en una relación, tener unos hijos o algo, pues yo tenga que aceptar cualquier tipo de agravio, porque yo considero que eso es un agravio de la pareja hacia uno. En esta próxima cita, Emilia está empacando para irse de viaje con su marido a La Habana. Por un momento, analiza su cuerpo, dándose cuenta de todas las exigencias que se le hacen a las mujeres para que sean perfectas. No hay dónde ir. Cada rincón, la mujer se ve constantemente asediada por críticas y comentarios atrevidos sobre su figura. Emilia se refugia en su trabajo para que dejaran de molestarla, y a pesar de ello, ella misma es la que se está criticando, detestando lo que ve en el espejo, siendo selectiva con lo que se va a llevar porque ya nada le queda. Qué horror, ¿no? Que hasta ni solas estamos tranquilas, porque nuestra mente también está contaminada por el exterior y también insulta a la hermosa persona que se tiene enfrente.
Vuelve esa palabra y no puede evitar sonreír. Esos cambios los registra con incomodidad, pero su cerebro se defiende de la abierta repulsión por miedo a hundirse en el pantano del rechazo a sí misma. Toda la vida tratando de sostenerse en ese punto de equilibrio que se les exige a todas las mujeres. Toda la vida desafiando las miradas que te echan culpas. No sabes cuidarte. Estás cada vez más lejos de lo que nos gusta. Eres demasiado pequeña, demasiado grande. Si sigues así, vas a ver. Deberías. Debería, piensa Emilia. Debería. Ella que hace tanto tiempo se refugia en su trabajo para que no la jodan, mientras constata que el pantalón blanco que tanto le gusta ya no le cierra, ni tampoco la falda que compró hace poco. Bueno, después de leer esta cita te quería preguntar dos cosas. La primera es, según tú, ¿cuál es la razón principal por la que una mujer se acompleja tanto de su cuerpo? Y pues si lo que tú piensas sobre tu cuerpo ha sido influenciado por la sociedad y por los hombres. Definitivamente por los estereotipos. Tenemos que ser delgadas y armoniosas. Con respecto a si siento que lo que pienso sobre mi cuerpo ha sido influenciado en gran parte por la sociedad y por los hombres, infortunadamente sí. Cuando estoy delgada me halagan porque estoy delgada y estoy bien con mi cuerpo, estoy armoniosa y eso me hace sentir muy bien. Cuando estoy subida de peso me dicen que estoy gorda, que me veo mayor y eso me acompleja. Quería agradecerles a estas 3 mujeres que muy amablemente se prestaron para esta entrevista, haciéndome caer en cuenta que hay muchas familias en mi entorno. Les dejo esta entrevista para que reflexionemos por un momento en el trato que han recibido y están recibiendo las mujeres hoy en día. Ninguna está sola.